Dice que donde dos o más están reunidos en su presencia, Él está ahí. Él está ahí. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que escribe, lo que dijo, eso se va a cumplir. Y así se está cumpliendo. Creo que hay mucho eco, no sé. Sí, así se está cumpliendo cada una de la palabra escrita en su palabra. Y hoy voy a hablar del tema Dios obra en el secreto. Dios obra en el secreto. Y vamos a ir al libro de Hechos 9, 40 al 41. Libro de Hechos. Quiero que sigan ahí de pie y después ya nos sentamos. Libro de Hechos 9. Del 40 al 41. ¿Están ahí? Sí. ¿Están ahí? Ok. Y dice la palabra de Dios: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Entonces fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Pueden tomar sus asientos. Este tema lo llamé o le puse por nombre Dios obra en el secreto. ¿Cuántos creen que Dios obra en el secreto? ¿Cuántos creen que aunque nosotros naturalmente no los veamos, Dios obra en el secreto? ¿Por qué digo esto? Porque si se dan cuenta, en el versículo 40 dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro sacó a todos de ese lugar y oró al Dios de Israel, al único Dios verdadero? ¿Por qué creen ustedes? Porque muchas veces nosotros humanamente no vamos a entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso a veces Dios va a seleccionar a algunos, o va a seleccionar a una persona para que vean el milagro que Él quiere hacer. Y muchas veces no nos va a mostrar nada, porque Él es un experto en hacer cosas aún en el secreto. Es como un bebé cuando se está formando en el vientre de una madre. ¿Usted se imagina si Dios le permitiera ver a la madre cómo lo va formando? Le dijera: Señor, póngale ojitos azules. Señor, póngale una naricita así, una boca así, unas orejitas lindas, que sea blanquito, aunque los padres sean morenitos, pero que salga blanquito, con pelo gringo. ¿Verdad que sí? Por eso es que Dios obra en el secreto. Por eso es que Dios no nos deja ver al bebé mientras está en proceso. Cuando ya ese bebé está listo para salir, sale y lo puede ver usted. Hoy le dije a mi esposa: ¿por qué es que Dios hizo a la mujer de último? Y me dijo: porque éramos necesarias. No, le dije, porque si no le hubiese dicho a la mujer, si crea primero a la mujer, Dios, le digo, el tiburón no estuviera en el mar, estuviera volando, le digo. Porque la mujer le dice: pero ¿por qué el tiburón está en el mar y no volando? ¿Por qué el pajarito está volando y no caminando? Entonces, es un chiste para que se ríen. Pero por eso es que Dios muchas veces necesita Él obrar en el secreto. Porque muchas veces, o casi siempre, nunca vamos a entender. ¿Cuántos de los hombres pueden entender a una mujer? ¿Verdad que no? Ahora, traten de entender a Dios. Yo estoy casado. A veces a mi esposa yo le ofrezco un café y me dice: no quiero café. Siguiente día le ofrezco otro café: no quiero café. El tercer día que yo no le ofrecí, me
Me dice, ¿por qué no hiciste café? Y yo me quedo como que me rasco la cabeza y yo digo, Dios mío, ayúdame, Señor. Así es Dios. Me vine a echar de cabeza, ¿vio? Así es Dios. ¿Ve? Por eso le echo de Dios cabeza. obra de una manera tan misteriosa que no lo vamos a entender. Amén. Por eso Él necesita obrar en el secreto. Hay una película que se la recomiendo, yo no sé si la han visto, está en inglés y en español también. Se llama Courageous, en español se llama Reto de Valientes. Véanla, es muy interesante y habla de un señor hispano. No va a contarle toda la película, ¿verdad que no? Pero le voy a contar un pedacito que me llamó mucho la atención y me la recordó el padre. Había un señor llamado Javier Martínez. Ahí está, un hispano. En la película está con su esposa y le dice, ay vieja, le dice, fíjate que me botaron del trabajo, no sabemos qué hacer, tenemos muchas deudas. Y ella le dice, vamos a orar. Y ora, Señor, provee, ayúdanos, Señor, manifiéstate. Y él dice, espérate, hija, voy a salir a buscar trabajo. Y él está en la calle buscando trabajo. Señor, ayúdame, ¿dónde busco trabajo? ¿Dónde encuentro un trabajo para proveer a mi casa? Porque no tenía ni qué comer. Y en eso había un policía americano y otro policía americano había hablado con este americano y le dijo, fíjate que yo tengo una persona que haga como una casita, ¿verdad? Una casita, se llama Javier y te lo recomiendo, es buenísimo esto. Entonces ese americano estaba ahí dándole, construyendo la casita, y en eso ve al hispano y le dice, Javier, y le dice, sí, ¿qué pasó? Y se queda como medio raro Javier y dice, sí, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Necesita trabajar? Sí, claro que sí, le dice. Entonces comienza a trabajar y a construir la casita. Y él con mucha ganas, imagínense, buscando trabajo y que alguien le diga por su nombre y le diga, ponte a trabajar. Dijo, esto es Dios. Entonces el americano le dice, yo voy, te dejo armando la casa, no te puedo ayudar, voy a comer con unos amigos. El hombre era policía, este americano. Entonces se reúne con el amigo que le había recomendado al tal Javier y le dice, fíjate que Javier no va a poder llegar a tu casa. Y el americano dice, ¿cómo así? Dice, no, está entubado. Tuvo una cirugía y está entubado. Dice, no, pero Javier está trabajando en mi casa. Dice, no sé que Javier está trabajando en tu casa, pero ándate, asegúrate de que es ese Javier que yo te estoy recomendando, porque ese Javier justo ayer lo llevaron al hospital. Y se queda así como que, espérate, ¿cómo que Javier está en el hospital, pero este Javier que está allá está trabajando? Entonces se va bien enojado y le dice, ¿por qué tú me engañaste? Le dice, yo no lo engañé. Y le dice, ¿cómo tú te llamas? Y le dice, Javier Martínez. Y le dice, ¿y cómo sabías cuánto yo te iba a pagar? Usted me lo dijo. ¿Y cómo sabías que yo necesitaba? Yo solo pasé por acá. Usted me dijo, Javier, ven, trabaja. Y mi nombre es Javier. ¿Se dan cuenta cómo Dios estaba obrando sin él ni siquiera saber que Dios estaba obrando? El americano se quedó, qué cosa tan rara, cómo Dios obra, dijo. Porque él no era el que habían recomendado, era otra persona que pasaba. Es como que usted esté buscando un trabajo, ¿verdad? Y se llama José. Y usted pasa por ahí y alguien le dice, José, ven. Y usted dice, está bien, yo necesito trabajo. Usted se apunta. Y lo hacen trabajar y le dicen, esto es tu pago y todo. Y cuando se dan cuenta que ese no es el José que habían recomendado, que es otro José que pasó por ahí y quién sabe cómo lo hizo Dios. Pero está chambeando. Pero está trabajando, ¿verdad que sí? Entonces así mismo pasó con este personaje. Dios estaba obrando en el secreto y él ni siquiera lo sabía. Cuando menos se encontró, él ya estaba trabajando, llevó provisión a la casa a su casa, y el americano le dijo, sigue trabajando ahí. ¿Ve? Entonces no vamos a entender a Dios muchas veces.
no lo vamos a entender, porque Él obra en el secreto. Amén. Hay una mujer, y esa es la mujer tsunamita o mujer importante. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes 4, 32 al 37. Si me acompañan, les agradecería mucho. Segunda de Reyes. Aquí está. Segunda de Reyes 4. Mire cómo esta mujer importante o mujer tsunamita entendió que Dios necesitaba obrar en el secreto. Porque quizá la mujer iba a decir, o iba a haber muchas opiniones humanas, y quizá el milagro no se iba a manifestar en la vida de su hijo. Porque nosotros humanamente no entendemos cómo Dios obra, y muchas veces podemos dañar el milagro que Dios quiere hacer en la vida de alguno de nosotros. Segunda de Reyes 4, 32 al 37. Y dice así: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto. Este era su hijo, se había muerto, a la cual le habían profetizado que después de un año, pasaría un año y iba a tener un bebé. He aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. ¿Sobre la cama de quién? Del profeta, ¿verdad que sí? Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. ¿Cerró qué? Cerró la puerta. ¿Por qué? Porque sabía que quizá la tsunamita o quizá el ayudante que tenía, que era Giesi, iban a decir: Señor, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Si ya está muerto. Entonces muchas veces Dios, para mostrar o hacer un milagro, va a tener que hacerlo en el secreto. Y seguimos leyendo. Dice: después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él. Imagínense ustedes en esa escena. Está la cama del profeta, el niño acostado boca arriba, y usted viendo que el profeta está acostado sobre el niño. Usted lo que va a hacer, llamar al policía. Lo primero que va a hacer, va a decir: pero ese no es un profeta, lo que está haciendo es algo indebido. Pero eso fue las instrucciones de Dios al profeta. Por eso que el profeta no quiso que nadie viera lo que Dios iba a hacer en el niño para resucitarlo. El profeta estaba literal lanzado encima del niño. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Por eso es que Dios muchas veces nos va a sacar de un plano natural para meternos en un plano espiritual. Al profeta era humano como nosotros, pero lo sacó de un plano natural para meterlo a un plano espiritual. Si no, tampoco el profeta iba a entender lo que Dios quería hacer en la vida de esa persona. Entonces, si seguimos leyendo, dice el 35: volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Imagínense, de nuevo se tendió sobre el niño. Quizá en estos tiempos hubiésemos dicho: es un pedófilo, no es un profeta, o está haciendo algo indebido sobre ese niño. Pero no, eran las instrucciones de Dios. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi. ¿Quién era Giesi? Su ayudante, su mano derecha. Y le dijo: llama a esta tsunamita. O sea, Giesi estaba fuera de ese cuarto, y la tsunamita, la madre del niño, estaba fuera de ese cuarto también. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Mire que no le dice cómo lo hizo, qué es lo que hizo, sino que le dijo: aquí está el milagro, toma a tu niño. Y así que ella entró, se echó a sus pies
y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. ¿Ven cómo Dios es tan estratégico que no nos muestra cómo Él obra? Así como el hombre de la película nunca le mostró qué es lo que iba a hacer para que él pudiera llevar provisión a su casa. Él se encontró que alguien lo llamó y le pagó por el trabajo que estaba haciendo. Asimismo, este profeta hizo lo que Dios le ordenó y no se dio y nunca dio explicaciones de cómo Dios lo hizo, sino que le dijo: ahí está el milagro, tómalo y disfrútalo. Eso es lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros, si nosotros lo dejamos obrar. Porque muchas veces queremos meter nosotros la mano donde Dios no nos ha llamado a poner las manos. Muchas veces queremos hacer lo que Dios quiere hacer. Muchas veces queremos decir: no, Señor, así no se hacen las cosas, se hacen así. Pero ¿quién le da órdenes a Dios? ¿Acaso no Dios nos da las órdenes a nosotros? ¿Nos da las instrucciones a nosotros? ¿Verdad que sí? Por eso es que Dios muchas veces no nos va a tomar en cuenta, porque Él quiere ser Dios, porque Él es Dios y Él sabe cómo hacer las cosas. Él conoce el futuro, el presente y el pasado de cada uno de nosotros. Él sabe los milagros que quiere Él hacer. Muchas veces tenemos problemas en casa y queremos y pensamos que Dios va a hacer así, asá y asá. Y Dios dice: no, así no lo voy a hacer. No, pero Señor, tú lo hiciste con otra persona que tuvo el mismo problema que yo, pero lo hiciste así como te estoy diciendo. No, pero como Dios es multiforme, Él se muestra de muchas y diferentes maneras. Entonces nunca vamos a entender a Dios. Aunque queramos entenderlo, nunca lo vamos a entender. Por eso es que, si ustedes se han dado cuenta, cuando un doctor va a hacer una cirugía, ¿qué le dicen al paciente? ¿Qué le dicen a los familiares del paciente? Le dicen: venga, entre, miren cómo lo hacemos. ¿Verdad que no? Esperen en la sala de espera. Espera ya. Que nosotros vamos a obrar en el secreto acá. Que gente que está estudiada, que tiene el conocimiento para hacer una cirugía, está aquí adentro. Así lo mismo es Dios. Muchas veces nos pone en la sala de espera y nos dice: quédense quietos, esperen hasta que la cirugía esté lista, hasta que hayamos cerrado el cuerpo, hayamos curado la herida que tenemos que curar y puedas tú ver al paciente. ¿Verdad que sí? No nos dejan, porque imagínense uno de nosotros entrando y hay personas que al ver sangre se desmayan y agarraron otro paciente ahí. Del paciente que tienen ya agarraron otro paciente más. Por eso es que en una cirugía siempre se va a hacer a puertas cerradas. Por decir, en una construcción, ¿cuántos han trabajado en construcción? ¿Verdad que sí? Que cierran alrededor y usted no lo dejan ver. Los que no saben cómo construir una casa no los dejan ver. Una vez una persona, no le voy a decir nombre, estaba buscando trabajo. Fuimos a un restaurante peruano, no fue acá, fue en otro lado. Y le pregunta, y justo estaba el dueño ahí, y le dice: mire, que yo estoy buscando trabajo. Estábamos ahí comiendo nosotros. Y dice: sí, fíjese que vamos a abrir otro lugar, otro restaurante, pero tiene que esperar, hay un tiempo, están construyendo por adentro. Y le dice: ok, mira, aquí está mi número, mi información, todo. Saliendo de ahí, me voy con esa persona y me dice: vamos a ver la construcción. Y yo: ¿a qué voy a ir yo a ver la construcción? Si yo no soy ni ingeniero civil, ni arquitecto, ni me han llamado que meta yo la nariz en ese lugar. Usted vaya, si gusta, usted agarre Uber y vaya a ver la construcción, si usted sabe. Y me dijo: ¿pero cómo así? Le digo: no, si a usted le dijeron que espere hasta que ese lugar esté listo, ¿a qué vamos a hacer nosotros? ¿Acaso no, los ingenieros llegaron a ver la obra? ¿Verdad que es tonto? Esa persona no sabía ni mucho menos de lo que quería hacer. Quería explorar algo a donde nunca la habían llamado.
¿Se dan cuenta? Entonces, ¿ve? Por eso es que Dios obra en el secreto. Porque nosotros, aunque suene feo, muchas veces queremos dar nuestra opinión a Dios de cómo hacer las cosas. Y Dios no quiere nuestra opinión. Dios lo que quiere es que nosotros nos callemos, nos sentemos en la sala de espera y esperemos hasta que el milagro esté listo. Y nos diga, tome, ahí está el milagro. Lo que tú estabas esperando, toma. Por eso es cuando el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. ¿Por qué no lo hizo delante de todos? Sino que hizo con unos siervos ahí. Porque sabía el corazón y la obediencia de esos siervos. Dice que les dijo, esas tinajas llénenlas de agua. Y después que les llenan de agua, vayan y dénselo al maestro Sala. El maestro Sala en ese entonces era el que probaba el vino. Para decir, wow, qué bueno es este vino, o qué malo es este vino. Pero imagínense el Señor Jesús haciendo el milagro en medio de la fiesta. El maestro Sala ahí, el que se iba, los esposos ahí, y diciendo, eso no va a hacer nada. Por eso es que el Señor Jesús se metió ahí a un cuarto y les dijo eso. Las instrucciones les dio a esos siervos. ¿Para qué? Para que hicieran lo que Él había dicho. Y cuando Él lo entregó, cuando los siervos fueron y sirvieron, dice que ese vino, que era agua, ¿verdad que sí? El maestro Sala dijo, wow, qué vino tan rico. Esto estaba añejado hace mucho tiempo. Aleluya. Y se imagina la cara de los siervos, mirándose unos a otros y diciendo, sí, hace mucho tiempo, muchos años tiene guardado ahí. Entre ellos ni creyéndosela quizá. Pero así es Dios. ¿Ve? ¿Cómo obró en un vino que es insignificante? ¿Por qué hizo el agua, la hizo en vino? Porque el Señor nos quiere mostrar que si Él es capaz de hacer algo maravilloso en algo insignificante, que es el vino, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros, que somos muy significantes para Él, que simbolizamos la semejanza de Él? Porque si no fuéramos importantes nosotros, el Señor Jesucristo nunca hubiese venido a esta tierra y pagar el precio de cruz por cada uno de nosotros. Nunca lo hubiese hecho. Pero la palabra dice que era el unigénito. O sea, era el único hijo. Pero gracias a Él se convirtió en primogénito, el primero de muchos. ¿Ven? Entonces, Dios hizo milagros. Dios hizo maravillas. Y vamos a ver otras cosas. Vamos a ir a Mateo 6:6. Y así como esos ejemplos, Dios sorprendió a mucha gente. Pero mire lo que dice Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está ¿en dónde? En secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público. O sea, es el Dios de los secretos, ¿verdad que sí? Muchas veces vamos a tener la oportunidad de orar en público con muchos hermanos, pero hay veces que Dios nos va a querer en el secreto juntamente con Él. Porque muchas veces cuando usted ora en el secreto, no muchas veces, siempre que usted ore en el secreto, Él lo que quiere es buscar intimar con usted. Él lo que quiere es darle instrucciones de cuál es el siguiente paso que tiene que dar para su vida. Él lo que va a mostrar es revelación de lo que Él quiere hacer. Por eso el Señor Jesucristo
cuando hacía milagros, hacía proezas, se mostraba a todo el mundo, de ahí en la noche se escondía, se iba por ahí. ¿Se iba a dónde? A la montaña. ¿A qué? A buscar a su padre. ¿En qué? En secreto. En el secreto. Aleluya. Porque ahí él recibía la revelación, recibía las instrucciones de qué es lo que tenía que él hacer al siguiente día. Porque él, a pesar de que era Dios y era humano, él sabía y reconocía que en el secreto necesitaba recibir esos códigos, esas instrucciones, porque sabía que no iba a poder, en su humanidad no lo iba a poder hacer, no iba a cumplir lo que Dios había determinado y asignado para la vida del Señor Jesús. Y Él, siendo Dios, imagínense nosotros cuánto necesitamos estar en el secreto con Él para recibir cada instrucción para nuestras vidas, para recibir revelación, aún para ser transformados en nuestra alma. Cuando yo me convertí a Cristo, yo tenía un montón de cosas, aunque era tranquilo, pero venía con ataduras, venía con muchas cosas. Pero después de un tiempo me di cuenta que eso que me jalaba para el mundo ya no me jalaba. Y yo decía, pero ¿cómo lo hizo el Señor? Y yo queriendo saber, investigar cómo es que lo hizo Dios. ¿Y sabes lo que estaba buscando? Un dolor de cabeza, porque nunca entendí y hasta ahora no entiendo cómo lo hizo Dios. Entonces dejemos obrar a Dios, dejemos que Dios sea Dios y usted sea usted. Necesitamos dejar que Dios obre en nuestra vida. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 4, del 2 al 5. Y esta es una viuda que el esposo la había dejado en una deuda tremenda. Y el esposo era un profeta de Dios. Pero vamos a leer Segunda de Reyes 4, de 2 al 5. Y miren lo que dice. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Esta es la mujer preguntándole, diciendo que le ayude, ¿verdad? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Primero le dice que no tenía nada y después le dice que hay una vasija de aceite. O sea, ¿tienes o no tienes? ¿Verdad que sí? Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. O sea, pide muchas vasijas, presta muchas vasijas. Entra luego, y mire lo que dice, y enciérrate, tú, ¿y qué? Y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Pero mire qué importante, el profeta le dio una instrucción. Le dijo que ¿qué? Que preste vasijas, que se encerrara ella y sus hijos, y que iba a fluir ¿qué? El aceite. ¿Ustedes se imaginan si la mujer nunca hubiese escuchado las instrucciones de Dios a través de la boca del profeta? ¿Ustedes creen que hubiese pagado su deuda que la tenía? ¿Ustedes creen que hubiese fluido el aceite? No. ¿Por qué? Porque Dios quería obrar en el secreto, mostrarles algo que ellos no sabían ni entendían. Pero esto no es de entender, es de obedecer. Entonces la viuda fue y hizo como el profeta le dijo.
se encerró y comenzó a fluir. ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando en el secreto. Pero se imagina esa mujer diciéndole a la vecina: fíjate que llegó un profeta. Y el profeta me dijo así, así, así. Ay, vecina, no le creo, mentiroso, un charlatán. Solo quiere aprovecharse de usted, nada más. ¿Verdad que sí? En lo carnal, las amigas, las amistades hubiesen detenido el milagro que Dios tenía para su vida. ¿Ven? Por eso es que nosotros, cuando Dios nos dé una instrucción, que sea Dios, no que sea su carne, que sea Dios, si Dios le dice por ahí vaya, váyase por ahí, no le pregunte a nadie, porque usted no quiere escuchar a nadie. Si Dios a usted le da una orden, obedezca a Dios y hágalo. ¿Por qué? Porque Dios, aunque usted quizá carnalmente no lo vea, pero lo obedezca, va a ver el milagro, va a ver la salida, va a ver la solución al problema que pueda tener. No sé cuál es el problema que puedas tener hoy. No sé qué circunstancia te puedas encontrar. Pero ahí donde están sentados cada uno de ustedes, Dios está obrando. Usted no está perdiendo el tiempo acá. Porque si no, yo fuera el primero en no venir. Y creo que mi esposa tampoco viniera. Y mucho menos Luis. Y ninguno de nosotros viniéramos si supiéramos que Dios no está haciendo nada en nuestras vidas. Pero ahí sentados, Dios está obrando con un familiar, con alguna circunstancia que pueda estar pasando, con alguna situación, con algún problema que puedas tener el día de hoy. Dios está obrando. No sé cómo Él lo va a hacer. No me pregunte, ni me venga a decir: pastor, ¿cómo es que Dios lo va a hacer? No sé. ¿Por qué? Le voy a contar esto. Cuando estábamos aquí, en este lugar, antes de comprar las sillas, de comprar todo lo que ves aquí, estaba con el hermano Isaí pintando en el otro cuarto. Y el hermano Isaí contento y yo contento hablando: hermano, compremos estos cables, esto, que el otro. Y yo en mi mente pensando: ay, si supiera el hermano que no sé ni cómo voy a comprar esos cables, ni cómo voy a comprar esas sillas, ni sé cómo le voy a hacer. Haciendo toda la lista. Pero nosotros haciendo una lista grande, no era chica, grande. Sí, por fe. Hacíamos una lista y yo: Señor, Señor, provee, Señor. Pero el hermano, sí, hermano, y seguíamos pintando bien contentos nosotros. Cuando en eso se aparece la solución del problema. Amén, aleluya. Y yo le después al hermano, y mi esposa le dice: ¿le contaste al hermano? No, le digo. Después fuimos a su casa y le contamos. Pero ve, Dios estaba obrando en el corazón de alguien para traer esa provisión. Aleluya. Yo no lo sabía, ni mucho menos el hermano. Él pensaba que ya quizás todo estaba listo en las manos de Dios, pero mi hermano no, yo no sabía qué onda con mi vida. Y ese mismo día llegó la provisión y pudimos comprar todo lo que necesitábamos. Dios. ¿Ve? Entonces, ¿pero qué hice yo? Dejar que Dios obrara. Porque donde yo meta mis manos, donde yo hubiese metido mis manos, quizás el milagro o la provisión nunca hubiese llegado. Y hasta ahorita la estuviese esperando. ¿Ve? Entonces nosotros necesitamos dejar que Dios obre en la vida de alguien, ya sea un hijo, ya sea un esposo, una esposa. Mira la hermana Erika, dejó que Dios obrara en el hermano Rubén. Y gloria a Dios que acá lo tenemos ya. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué hubiese sido? ¿Qué hubiese sido si la hermana Erika hubiese dicho: ah, Rubén, vámonos, de la oreja lo hubiese traído? Ella tratando de ayudar a Dios y Dios diciendo: tranquila, que yo sé cómo hablar con él, tranquila, que yo sé cómo trabajar con él,
tranquila que yo lo hice a mi imagen y semejanza y yo sé cómo obrar en su vida. Y ahí está viendo ella el milagro. Gracias, Señor. Ella está viendo el milagro sentado a su lado. Y así, si nosotros comenzamos a creer y a confiar en Él, en Dios, vamos a ver muchos milagros. Vamos a ver muchas manifestaciones, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de otros. Pero necesitamos que Dios obre, dejar que obre, que Él sea Dios y nosotros quedarnos quietos. Ayer una persona llamó a mi esposa y le dijo, ella está estudiando lo que es lo del pelo, de estilista, y le dice, fíjese una cosa, que me llegan gente hispanas, mujeres hispanas, y quieren que le ponga cenizo, dice, y la pigmentación no da para eso. ¿Cómo es que yo le hago? ¿Qué es cenizo? Cenizo es el color rubio, como plateado, algo así. Pero mi esposa le dice, pero la pigmentación de nosotros, los hispanos, da hasta anaranjado, hasta naranja, no da para más. Si fuera una americana, claro que sí, échele todo y ahí mismo agarra el color. ¿Ve? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que muchas veces el ser humano inventa mucho. Quiere hacer cosas que no se pueden hacer. Quieren quedarse como Donald Trump. Y no damos para allá. ¿Ven? Entonces muchas veces oramos por cosas nosotros. Oramos por personas. Oramos quizás por un esposo, una esposa. Y cuando se la dan, dice, ay no, Señor, usted sí se equivocó. Como que Dios ahora se tiene que alinear a nosotros, no, Él ser Dios. Sí. No se rían porque es verdad. Muchas veces queremos multicolor y Dios manda blanco y negro. Y no funciona la pigmentación. Y tienes que arreglársela con eso, blanco y negro. Sí. A veces le decimos, Dios, mándame un carro, uno bueno del año. Y ya uno se imagina un Lamborghini llegando a un Ferrari ahí parqueado en su casa. Y lo que le llega es un Toyota, un Jeep, un básico. Y dice, ah, no, Señor, yo no quiero eso. Yo lo que te pedí, tú sabías los pensamientos míos. No. Dios nos está probando aún en lo mínimo. Con lo que le llegó, disfrútelo. Gracias, Señor. Amén. Con lo que le llegó, disfrútelo. Amén. Que no sabe si mañana más tarde le va a llegar ese Ferrari o ese Lamborghini. Y si le llega, préstemelo, acuérdese. Ese pastor, venga, disfrutémoslo. Nos vamos a disfrutarlo. ¿Ve? Una vez andaba yo loco y diciendo, amor, algún día vamos a comprar una jet ski, esas motos acuáticas. Y yo no sabía que Dios estaba obrando en el secreto. Y una vez un amigo y yo andábamos haciendo Amazon con mi esposa y vimos dos motos ahí parqueadas. Y le tomo una foto y le digo a mi amigo, a un amigo que no vive aquí, vive en Houston. Le digo, mira, ya compré la moto. Ay, me dice, no mienta, porque yo tengo acá esas dos motos. Ya las tenía. O sea, Dios estaba obrando, sabía lo que yo quería hacer, que mi deseo era pasearme en una de esas motos. Y cuando él me manda la foto y me dice, mire, que está enganchada en mi camioneta, así que cuando usted venga vamos a ir en esa moto. Y así fue. Llegamos a Houston y nos paseamos en esa moto. ¿Ve? Mi deseo era tener una de esas motos, pasearme en una de esas motos. Pero no sabía que Dios estaba obrando en el secreto. Quizá yo hubiese dicho, va a agarrar, amor, una deuda, que no sé qué, comprarme esa moto, me digo. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era otro. Que yo disfrutara con aquella persona que sí podía comprar. Entonces ese es Dios. Entonces necesitamos dejarlo obrar
Hay muchas veces que Dios hace milagros en lo secreto porque hay gente tan burlona que eso le causa hasta repugnación. Y vamos a verlo acá. Hechos, el libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos. 2 del 1 al 4 y después vamos a saltar del 12, versículo 12 al 13. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, ¿qué dice? ¿Cuál fue? Hechos, libro de Hechos 2, capítulo 2, del 1, versículo 1 al 4. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a ir al versículo 12. O sea, había un grupo de hombres y mujeres que estaban reunidos en una casa, ¿verdad que sí? Estaban en el secreto. Y dice que los inundó, el Espíritu Santo llegó y dice que les dio el don ¿de qué? De lenguas. Pero mire el 12, los que están afuera. ¿Por qué los tienen afuera? Mire, vamos a ver. Y estaban todos atónitos y perplejos. No todos son burlones, hay algunos que se asombran de las maravillas que Dios hace, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Ellos asombrados, había un grupo que estaban asombrados, pero mire otros que dijo. Mas otros, ¿qué dicen? Burlándose decían: estos están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir eso? Estos están bebidos, tomados, borrachos, ebrios. No digo las demás palabras, pero ven, un grupo. Por eso es que Dios, antes de entregarle la promesa de ser llenos del Espíritu, le dijo: vayan a una casa, júntense, estando, dice, unánimes, en un mismo sentir y en un mismo ¿qué? Espíritu. Por eso es que si no estamos en un mismo espíritu, mucha gente puede ser removida. ¿Qué quiero decir con eso? Por eso cuando vengamos aquí, estemos en la misma sintonía, en la misma frecuencia, buscando del mismo Dios. No pensemos que vamos a comer o ay, ¿a dónde es que vamos después del servicio? No, vengamos a buscar del rostro de Dios. Porque si no hacemos eso, muchas veces se va a convertir en burla y decir: ay, otra vez Dios, ese Dios, ay, si será cierto que existe ese Dios. Muchas veces gente que llega así, y muchas veces lamentablemente Dios los tiene que apartar. Entonces vengamos con un corazón para agradarle a Él, para honrar su nombre. Y después de este servicio nos vamos a comer si gusta. Sí. No invita el pastor. El que invita paga. Yo los estoy invitando, pero alguien va a pagar. Pero ven, entonces Dios, por eso es que Dios muchas veces necesita obrar en el secreto. Gedeón, él contaba al principio con 22,000 hombres. Y gracias, mi amor, por esto. 22,000 hombres. Y Gedeón decía: vamos para la guerra con estos 22,000 hombres, vamos a ganarla. Pero Gedeón creía que era él, porque Dios le había dicho que él iba a vencer a los madianitas. Pero no era él. No era para que él sea visto, sino para que vean la gloria, el poder de Dios. Entonces Dios lo disminuyó tanto de gente que lo dejó solo con 300 y le dijo: ay, Señor, ¿y cómo va a ser con 300?
y contra ese ejército yo no voy a pelear. Le dijo Dios, ve tú con esos 300. Y cuando llegaron allá, los madianitas se estaban matando entre ellos. Gedeón ni los 300 tuvieron que hacer nada. Solamente dice que estaban tocando trompetas, llegaron con sus cántaros y con sus antorchas. Eso fue todo. Imagínense Gedeón llegando y diciendo, pero Señor, te estás burlando de mí. Primero me dejas con 300, ahora me dices que vaya a la guerra, pero eso, los enemigos ya se están matando entre ellos. ¿Cómo así? ¿Y qué estoy haciendo acá entonces? Nada, siendo obediente. Y Dios estaba obrando en el secreto, Aleluya. porque los enemigos se estaban matando solos. ¿Quién no estaba haciendo eso? Dios. ¿Ustedes creen que Gedeón sabía de ese plan? No, porque Dios muchas veces, nunca o casi nunca, nos va a decir qué es lo que quiere Él hacer. Él lo va a hacer y punto. Nuestra opinión no cuenta cuando es Dios. Estamos hablando y gastando saliva. Cuando es Dios y punto. Y así como Gedeón, nosotros necesitamos dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Amén. Ahí donde estamos, vamos a ponernos de